Tras esta exposición sobre ansiedad y redes sociales, pasamos a la exposición de Rafael Callejas López, cuyo trabajo se titula Los jóvenes de las Torres de Cotillas ante el cambio climático. ¿Tienen los adolescentes realmente conciencia sobre el cambio climático? Tutorizado por Rafael Sánchez Lafuente Martínez. Buenos días a todos, mi nombre es Rafael Callejas López y con el permiso del tribunal me dispongo a presentar mi proyecto de investigación titulado Los jóvenes de las Torres de Cotillas ante el cambio climático, tutorizado por Rafael Sánchez Lafuente Martínez. Este es el índice que llevaré a cabo en mi proyecto, comenzando así con la introducción en la cual he incluido la justificación para entender este proyecto. En segundo lugar, el marco teórico en el cual hablaré sobre el concepto de calentamiento global, las principales causas y consecuencias y 2 protocolos medioambientales. En tercer lugar, tenemos los objetivos, tanto general como específicos, de este proyecto. En cuarto lugar, la metodología llevada a cabo. En quinto lugar, los resultados y la discusión. En sexto lugar, las conclusiones obtenidas y, por último, las referencias más importantes. En esta sociedad de hoy en día se comienzan a apreciar cada vez más problemas como, por ejemplo, las subidas de temperatura. Si no se toman medidas preventivas, podría acabar siendo un gran desastre medioambiental. Debido a todo esto, nos surgió la siguiente pregunta. ¿Cuál es el grado de conocimiento de los adolescentes de las Torres de Cotillas sobre el cambio climático? Sobre esta pregunta llevamos a cabo nuestro proyecto. Para empezar, el concepto de cambio climático, el cual consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra, viéndose reflejado en la atmósfera y en los océanos. Cabe recalcar que el cambio climático ha existido desde siempre, pero no ha sido hasta hace poco, con las actividades recientes del ser humano, que se ha vuelto un problema muchísimo más grave. Siguiendo, tenemos las principales causas. Comenzando así con los transportes, y es que se emiten una gran cantidad de gases de efecto invernadero por el tubo de escape de los vehículos. Estos gases pueden ser, por ejemplo, el dióxido de carbono o CO2, el cual es muy contaminante y contribuye al cambio climático y al calentamiento global. En segundo lugar, tenemos la ganadería, y es que durante los procesos digestivos de los animales se producen grandes cantidades de metano. Este en pequeñas cantidades no supone problema alguno, pero en grandes cantidades supone un aumento del calentamiento global. En tercer y último lugar, de estas principales causas, tenemos la deforestación, y es que los árboles ayudan a depurar grandes cantidades de gases de efecto invernadero perjudiciales para la atmósfera. La tala masiva de estos árboles produce un aumento del calentamiento global. Pasando así con las principales consecuencias, la primera de ellas son las olas de calor, y es que cada vez se registran más subidas de temperatura por año, siendo así que los veranos sean cada vez más calurosos y los inviernos cada vez menos fríos. Esta consecuencia nos lleva a la siguiente, el derretimiento de los glaciares. Se da cuando los casquetes polares se derriten, llevando consigo la destrucción de múltiples hábitats naturales, y con esto lleva a la tercera de nuestras consecuencias y la más importante o más perjudicial, la cual es el aumento del nivel del mar, debido a la posible futura desaparición de ciudades costeras y playas. Ahora pasaré a comentar los 2 protocolos medioambientales, los cuales son el Protocolo de Kioto y el Tratado de París. El primero de ellos, el Protocolo de Kioto, se llevó a cabo en el año 1997, en el cual las Naciones Unidas se reunieron y los países involucrados en este protocolo acordaron reducir los niveles de gases de efecto invernadero que estos producen. Los países poco industrializados no se vieron involucrados en este protocolo debido a que los gases de efecto invernadero que estos producen son mínimos. Siguiendo, tenemos el Tratado de París, que se llevó a cabo en el año 2015. En este se estipula que los países involucrados deberían de rebajar la media de temperatura global por debajo de 2 grados centígrados respecto a las medidas preindustriales. Este tratado sigue vigente y se está intentando llevar a cabo en el menor tiempo posible. Habiendo comentado el marco teórico, pasaré con los objetivos, tanto general como específicos. El objetivo general de este trabajo se trata de averiguar el conocimiento e implicación de los jóvenes de las Torres de Cotillas ante el calentamiento global. Para esto nos marcamos 3 objetivos específicos. El primero de ellos, descubrir el grado de conocimiento que los jóvenes del municipio tienen acerca de este tema. El segundo, conocer las medidas que los jóvenes toman en contra del calentamiento global. Y por último, examinar la posible diferencia de conocimiento sobre el tema según la edad de los jóvenes. Pasando así al apartado de material y método, y decir que la metodología de este proyecto responde a la de una investigación de carácter cuantitativo, es decir, la búsqueda de información a través de diversas fuentes.
así como el uso de un instrumento, en este caso una encuesta, realizada gracias a la aplicación de Google Forms. Dicha encuesta fue pasada a los alumnos de los centros de educación secundaria IES La Florida e IES Salvador Sandoval. Dicha encuesta la realizaron un total de 287 alumnos, siendo así que la muestra estaba constituida en un 37% por alumnos de tercero de la ESO, un 43% de cuarto de la ESO y el 20% restante de primero de bachillerato. Los resultados obtenidos de esta encuesta se plasmaron en figuras gracias a la aplicación Google Hojas de Cálculo. Y por último, la redacción y edición de los resultados se llevaron a cabo gracias a la aplicación Google Documents. Pasando al apartado de resultados y discusión, como se puede apreciar en la figura 1, aparece la pregunta de si los jóvenes de este municipio conocen lo que es el cambio climático. A lo que se puede apreciar que un gran porcentaje de estos conocen este tema, siendo así esto gratamente satisfactorio para nosotros. En segundo lugar va la figura 2, en la cual se puede apreciar el porcentaje de las principales fuentes de información sobre el cambio climático que tienen los alumnos. En este caso se puede apreciar que casi un 50% de los alumnos tienen como principal fuente de información de este tema su centro educativo. En segundo lugar iría la televisión y por último su domicilio particular. En la figura número 3 se les cuestionó cuál para ellos es el principal productor de dióxido de carbono, a lo que se puede ver que casi un 47% de los encuestados respondieron que el principal productor de dióxido de carbono era la industria. Seguida esta de la quema de combustibles no fósiles, luego los transportes y por último la obtención de electricidad. En esta figura número 4 se presenta el porcentaje de los problemas más importantes para el alumnado, siendo así la respuesta más seleccionada el agujero en la capa de ozono. Seguida esta de el derretimiento de los glaciares. Después iría la contaminación producida en fábricas. Seguida de esta el aumento del nivel del mar y por último la contaminación producida por los vehículos. La figura número 5 y ya nos adentramos en el ámbito personal y familiar de los alumnos encuestados. Siendo así la figura número 5 que se les cuestionó qué tipo de vehículo usan estos. A lo que se puede ver que un gran porcentaje usa un vehículo de tipo gasolina o diésel. Un pequeño porcentaje restante usa vehículo eléctrico o híbrido. Esto puede verse a problemas económicos o a que no tienen accesibilidad. En la figura número 6 aparece el porcentaje de frecuencia con la que los alumnos usan el transporte público, siendo así las respuestas más seleccionadas casi nunca, de vez en cuando y nunca. Y la última de ellas, la menos seleccionada, todos los días. En la figura número 7 y última figura se puede apreciar que se les preguntó si utilizaban energía renovable en sus hogares, en este caso, energía de tipo solar, a lo que un gran porcentaje de alumnos respondió que no precisaban de este tipo de energía en su casa, a lo que un pequeño porcentaje respondió que sí, lo cual es poco satisfactorio, pero nos ayuda a entenderlo mejor, el proyecto. Y por último, tenemos el apartado de las conclusiones. Las que se pudieron obtener fueron, en primer lugar, que los alumnos de los centros de educación secundaria IES Salvador Sandoval e IES La Florida poseen un grado de conocimiento medio sobre el tema del cambio climático y el calentamiento global, sin adentrarse mucho en el tema. En segundo lugar, los alumnos toman medidas de forma particular y, por último, no se pueden apreciar diferencias de conocimiento entre los diversos cursos, debido a que estos tienen el mismo grado de conocimiento sobre el tema. Para concluir, aquí están las citas bibliográficas o referencias más importantes usadas en este proyecto y llegados a este punto agradecer a mi tutor Rafael Sánchez Lafuente Martínez por los 2 años de proyecto que hemos llevado a cabo, a mi tutor de investigación Jafar por todas las correcciones que me han brindado y su ayuda, a mi compañero Manuel por todos los buenos ratos que hemos pasado, a mis padres por su apoyo incondicional y por último a los alumnos encuestados por su apoyo en el trabajo de forma desinteresada. Dicho esto, finalizo y me quedo a disposición del tribunal para dudas y preguntas que le puedan surgir. Rafael, gracias. Te felicito porque has sabido defender muy bien tu trabajo
Y me gustaría saber, a nivel personal, al hacer este trabajo, ¿qué te ha aportado? ¿Qué has aprendido? ¿Hay algo que te haya llamado la atención? ¿Qué has cambiado después de haber realizado este trabajo? Sí, yo al principio pues tenía un conocimiento del cambio climático medio. Ahora, habiendo hecho este proyecto, puedo ver que la gente de verdad se tiene que concienciar y nosotros somos los primeros en tener que hacerlo. Entonces, al haber hecho esto, me he dado cuenta de lo importante que es este tema en nuestra sociedad. Hola Rafa, enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Me parece un trabajo correcto, se ha explicado muy bien lo que son las causas y las consecuencias del cambio climático y lo has defendido muy bien. Sí. Por comentarte una cosa solo del trabajo escrito, para posibles futuras investigaciones, creo solo que en el análisis de resultados es un poco excesivo al haber expuesto todas las preguntas que hicisteis en la encuesta, el que estén tan detalladas. Como todas las preguntas iban en torno a 3 bloques, sí, para futuras investigaciones, pues en lugar de detallarlo tanto, que se come la mitad prácticamente del trabajo, es a lo mejor haber agrupado las respuestas por bloques. Creo que, bueno, es una opinión personal, idea, sí. ¿Vale? Y bueno, por comentarte un poco para que nos digas, ya que se ha demostrado con la investigación que has hecho que has conseguido una amplia representación, han participado un montón de alumnos y en eso te doy la enhorabuena. Y la principal fuente de conocimiento es en el ámbito educativo. ¿Qué crees tú que podríamos hacer desde aquí o qué se te ocurre para que los alumnos tengan una mayor conciencia, se impliquen más en el cambio climático, en las repercusiones que tienen, etcétera? Un buen ejemplo sería llevar a cabo algún tipo de charla para concienciar a los alumnos de que deberían usar energía renovable, reciclar, para no contribuir al cambio climático y al calentamiento global. Y así pues toman conciencia, tanto ellos individualmente como en sus hogares, y eso puede ayudar en pequeña manera, pero ayuda a esto. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Paco. Solamente darte la enhorabuena por el trabajo. Me sumo a los comentarios que ya han hecho otros miembros del tribunal y animarte a seguir en esta línea o en otras líneas de investigación por el buen hacer que habéis tenido este año, un año tan complicado como este, ¿vale? Muchas gracias.